Llegó el momento que tanto estábamos evitando. Perú ha sido oficialmente eliminado del Mundial del 2026. Llegó el momento que tanto estuvimos evitando. Perú fue eliminado del Mundial del 2026 y ahora sí, si bien hay una chance matemática mínima, aceptemos que es una realidad que ya no vamos a ir al Mundial. Muy aparte de que sabemos que Perú no fue eliminado en el partido de hoy día Perú llegó ya por la última bala, estábamos prácticamente en resucitación y lo que ha pasado es que ya se confirmó que el paciente estaba fallecido. Hablemos del partido, centrémonos en qué pasó el partido porque habrá otra ocasión para analizar los pecados de cada entrenador, el pecado de Ibáñez, el pecado de Fossati y el pecado de Reynoso. En lo que fue el partido, yo pensaba en la previa que iba a ser un partido bastante cerrado, con pocas chances para cada uno y Ecuador controlando bastante las acciones del juego. Creo que los primeros 20 minutos del partido fue muy lejano de eso, porque el partido estuvo muy abierto. Ecuador inició teniendo una chance de gol clara, después Perú se vino encima, tuvo tres chances más, Ecuador tuvo unas cuantas más de contraataque. Y en los primeros 20 minutos, dentro de lo que me acuerdo, hubo tres chances de gol por cada equipo que tranquilamente pudieron entrar. Algunas salvadas por Galese, otras por Zambrano. Y para Perú, una la falló Polo, otra fue un tapadón el arquero suplente de Ecuador, y otra también fue un tapador que le hicieron a Guerrero. Y en verdad, el partido en ese momento pudo haber estado 1-1, 2-2 y nadie se hubiera quejado porque era lo justo. Ahora, ya para pasar al análisis táctico, ¿cómo se paró Perú? En la práctica, o lo que esperábamos, es que Perú sea un 4-2-3-1, con Tapia y Carrillo a la misma altura, Flores delante de ellos y Quevedo, que fue la novedad, Quevedo como extremo por izquierda, Polo por derecha y Guerrero 9. Ahora, nominalmente Perú no fue así. Perú se paró con un 4-4-2. Carrillo y Tapia atrás a la misma altura. Quevedo y Polo abiertos. Y Guerrero con Flores muy cerca delante de él. Perdón, muy cerca a la misma altura, como media punta. ¿Y cómo es que en Perú empezó a generar más juego? Cuando Carrillo se despegaba de Tapia, subía más adelante para estar mucho más cercano a ellos y hacer un triángulo. Carrillo, Flores, Guerrero. Y entre ellos tres son jugadores de calidad, de bastante juego. Flores es un jugador con gol. Guerrero es un jugador que sabemos que aguanta bastante, jala marcas, te da muy buenas habilitaciones. Probablemente, como no está Cueva, el mejor habilitador que tiene Perú hoy día es Guerrero. Y entre ellos tres empezaron a generar problemas. Ahora, ¿cómo es que eso fastidiaba a Perú? Primero, ya sabemos que Ecuador tiene la mejor defensa del torneo, pero creo que estamos sacando de contexto un dato muy importante. Veamos la defensa de Ecuador. Lateral izquierdo Estupiñán, Premier League. Centrales, Piero Hincapié, Bayer Leverkusen, una de las ligas más competitivas del mundo, y probablemente próximamente lo veremos en un mejor equipo. William Pacho, que acaba de ser campeón de Champions League con el PSG. Moisés Caicedo de mediocampista de contención, que es titular en el Chelsea, otro nivel de Premier League. Entonces, ese rectángulo que tiene Ecuador sin menospreciar a Ordóñez, que no juega en el mismo nivel de ellos, pero también es un buen lateral derecho. Pero ese cuadrado rectángulo que tiene Ecuador es una defensa muy competitiva, de muy alto nivel, y Perú los pudo lastimar. Mérito de Ecuador, sobre todo de su arquero, que no le habíamos hecho gol, pero al menos le logramos hacer algo de daño. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Cuando Carrillo se soltaba, subía mucho más para generar peligro con Perú, el único que quedaba cubriendo el mediocampo de Perú era Tapia, y Tapia solo. No solo que Tapia no está en su mejor momento futbolístico, sino que por más que Tapia sea el Espíritu Santo, no puede cubrir a tres mediocampistas, que son con los que atacaba Ecuador, más los volantes que estaban ganándole la espalda a los defensas de Perú, él solo. Y la cancha le quedaba demasiado grande. Y cada vez que Ecuador salía de contraataque, Tapia iba a cubrir a uno, sobre todo porque Ecuador atacaba bastante por la izquierda, y ya estaban cambiando de lado la pelota, un poco más a la derecha para avanzar por el centro. Ecuador atacó bastante por el centro y por la banda izquierda con Kendry Páez, porque jugaron Kendry Páez, Jehová y Alan Franco. Kendry Páez por la izquierda creo que es uno de los jugadores que más buscó Ecuador durante los primeros minutos del partido. Y después cuando Perú estaba un poquito más acomodado y Carrillo sí estaba al costado de Tapia para cubrir el hueco, Carrillo sabemos todas las virtudes que tiene, la calidad que tiene, el juego que puede generar y todo lo que ayuda a Perú en ataque, pero él no es un volante mixto que recupere pelota, no es un volante de contención tampoco para cubrir espacios y hacer cortes y cierres salvadores, si se le quiere llamar así. Carrillo es un jugador ofensivo. Y cuando Ecuador agarraba la pelota y aceleraba, cada vez que ponían segunda, tercera, para Perú era un problema, porque Carrillo no paraba en un taxi. Y no le estoy echando la culpa, porque como les digo, Carrillo es un jugador para atacar, no para defender. Carrillo no podía hacer nada y rápidamente Tapia se quedaba solo cubriendo a dos jugadores y uno que ya le había ganado la espalda a Carrillo. Y por eso es que Ecuador jugó con mucha facilidad en el medio campo. Cada vez que querían, podían pasar y nos generaban chances de gol.
Y sobre todo en el segundo tiempo, cuando los primeros 20, cuando Perú ya empezó a sentir un poco más el desgaste del partido, sobre todo el esfuerzo que se hizo en Barranquilla, ya Perú estaba en muy serios aprietos porque Ecuador nos metió muy adentro del área. Una jugada que sobró Tapia, mal sobrada dentro del área, pero en general Ecuador nos quitó la pelota, nos metió en el área y creo que ellos dijeron, muchachos, Perú está sensible, hay que meter el gol y cerrar el partido ahorita. Afortunadamente no nos metieron gol, pudimos sostener el marcador a favor, pero o mejor dicho, pudimos sostener el marcador en igualdad de condiciones, pero a Perú le costó bastante salir de ese momento. Y cuando las pocas veces que Perú recuperaba la pelota, la botaba larga, a ver qué haga Guerrero, o si no la tiraban para un costado. Y es más, la segunda jugada más peligrosa de Perú en el segundo tiempo fue ese pase de Guerrero para Flores en la media cancha. Flores patea desde ahí y pucha, no pasó tan cerca, pero si lo hubiera metido hubiera sido un golazo. El partido cambió en el minuto 70 aproximadamente, que le expulsaron a un jugador de Ecuador, a Alan Franco, por doble amarilla. Y en ese momento Ecuador se retrajo un poco más atrás, Hincapié pasó a ser lateral izquierdo, entró Preciado. Y eso fue algunos de los cambios tácticos que hizo Ecuador. Pero ya están renunciando un poquito más al ataque. Minutos antes habían metido a Ener Valencia, que era un cambio bien peligroso, porque es un jugador, le ha hecho bastantes goles a Perú, es de los mejores delanteros de toda la historia de Ecuador, tiene bastante movilidad, va bien por arriba, y Ecuador, si bien está un poquito más atrás, está generando contras más peligrosas. Así que menos mal, a Ecuador le expulsaron a Alan Franco. ¿Y cuál es el problema y dónde creo que Perú pierde el partido? Es que faltando 20 minutos, sobre todo que Ecuador estaba con un jugador menos, ya tenías que tirar los papeles, tenías que ir a como sea a tirar pelotazos al área y ver qué haces. Y Perú no hizo cambios, Perú se demoró mucho. El único cambio que hizo en el segundo tiempo fue Aquino por Tapia, Tapia salió por lesión. El segundo cambio fue Sone por Advíncula, Advíncula salió por lesión, ninguno fueron cambios tácticos. Y después los siguientes cambios de Perú llegaron al minuto 85, cuando entró Peña y entró Ramos. En ese momento ya, minuto 85, de repente uno de estos pelotazos Perú lo ganaba y ya no, Ibáñez nos callaba la boca, pero yo creo que cuando expulsaron al jugador de Ecuador, Perú debió meterse con todo adelante al como sea, a ver qué pasaba. Y el pecado de Perú es que como no arriesgó más de la cuenta, Carrillo estaba fundido, ya no recuperaba, ya no podía hacer nada en el medio campo, ni siquiera pararse a cubrir un espacio. Se quedaba un poco más adelante, Tapia se quedaba solo, Son entró muy mal, la verdad. O perdón, aquí no se quedaba solo, Son entró muy mal y Perú no lograba asociar, lateralizaba la pelota, izquierda, derecha, iba dando vueltas, pero no generaba peligro, ni siquiera tiraba pelotazos al área. Sobre todo cuando entró Ramos en los últimos 5 minutos, más creo que 4 que dio, habrá jugado 9 minutos en total. Perú con doble 9 tienes que tirar la pelota al área. Sone trataba de desbordar, me acuerdo que un centro que le rebotó al ecuatoriano y le volvió a rebotar a él. Otro centro se los tapaba. Otras veces no quería hacer nada, tiraba la pelota para atrás. Nunca se animó a hacer algo distinto, aunque sea enganchar y tirar la pelota por izquierda al área. No importa si se va, pero tienes que mostrar esas ganas, esa actitud de ir hacia adelante. Y también cuando Sone tenía algunas chances de tirar un centro complicado, porque no te voy a decir que va a dar una asistencia a nivel Tony Cross, pero no las metía, tenías que tirar la pelota al área. Y Peña, en los pocos minutos que estuvo, recién en los últimos 2-3 minutos dijo ya, al diablo, y empezó a tirar centros al área de donde sea. Pero eso debió hacer Perú desde mucho rato antes, ir al como sea. Pero bueno, lamentablemente no se hizo. Perú no tuvo una chance de gol después de minuto 74, que fue esa jugada que hubo un tiro libre como por la izquierda en la izquierda del campo de la tribuna sur. Carrillo la pasa para Flores, Flores la centra, Marcos López gana la pelota, una posición dentro del área muy complicada, de mete un cabezazo del arquero de Ecuador. Muy buena tapada de Ecuador, muy buena tapada del arquero de Ecuador. Y creo que esa fue la última que generó Perú, porque de ahí hubo, me acuerdo, una chalaca de Luis Ramos, pero estaba muy descolocado y si el tiro se fue lejos y si aún así hubiera tenido dirección del arco, el arquero le iba a agarrar. Un tiro de Quevedo de fuera del área, que fue un rebote que ya había que agarrarla a ver qué pasaba. Pero después de eso, en verdad, Perú no generó nada en el segundo tiempo. Yo recuerdo la de Flores al inicio, al minuto 52, la de López en el 74 y nada más. Y creo que eso fue bastante decepcionante, que en ningún momento tiraban pelotazo a la mala. Y para mí faltaron dos jugadores en esta convocatoria. El primero, todos ya sabemos quién es, Cueva. A Cueva lo han llamado en este proceso, sobre todo Fossati, que creo que él es el que más puso las manos al fuego por él. Momentos que ha estado lesionado, momentos que ha estado sin equipo, momentos que ha estado sin jugar, momentos que ha estado en indisciplina. Y ahorita Cueva ha estado jugando en Cienciano, ha estado jugando bien y ha estado demostrando a nivel internacional. Y si había un momento para que Cueva tenga un regreso y posiblemente unos buenos minutos con Perú, era este. Yo creo que el partido contra Barranquilla nos hubiera servido bastante. En Barranquilla nos hubiera servido bastante para que Cueva
se saca un par de jugadores y tratar de sacar algo al equipo que estaba muy atrás. Y hoy día también, para Cueva tiene ese pase filtrado que Perú nunca encontró desde que lo perdimos al inicio de esta eliminatoria. Y creo que ese pase filtrado o eso que hace bien Cueva, encarar, sacarse un par y tirar la pelota para otro lado, nos hubiera servido para generar algo más de superioridad, algo más de espacio. Y otro que faltó para mí, no por el partido contra Colombia, para mí fue Jairo Concha. Jairo Concha creo que ha tenido sus mejores semanas futbolísticas de su carrera con la U, cerrando con broche de oro el gol que le dio la clasificación a la U a los octavos del Libertadores. Y creo que en este momento hubiera sido muy útil y le hubiera puesto en lugar de Peña. ¿Por qué? La característica principal de Jairo Concha es ir hacia adelante, tirar la pelota hacia adelante. Muchas veces, y es lo que más yo le critico, que a veces tiene el pelotazo cruzado al bulto así a la mala, a lo que salga. Pero en este momento que Perú tenía a Ecuador metido en el área, Ecuador estaba feliz porque Perú no progresaba y ni nadie se animaba a tirar la pelota. Hubiera sido útil Jairo Concha, tirar la pelota hacia adelante al como sea, porque era lo que necesitábamos. No te estoy diciendo que Jairo no da buenos pases, seguro que sí ha dado muchos buenos pases y hace goles, pero esa actitud, esas ganas de ir adelante que no tuvieron Peña y mucho menos Sone, nos hicieron mucha falta, mejor dicho, ayer. Pero bueno, es lo que es. Perú ya está eliminado del Mundial. Como les decía, hay una chance matemática, sí, pero es ridícula. O sea, para repasarla rápidamente, Perú tendría que ganarle a Uruguay en Montevideo, a Paraguay en Lima. Tiene que esperar que Bolivia no gane ninguno de los dos partidos que le queda, que es Bolivia, no me acuerdo a quién va a visitar, pero va a jugar de local con Brasil en la última fecha. Visita a Colombia, juega de local en la última fecha contra Brasil. Y después que Venezuela pierda los dos partidos que le quedan, visitando a Argentina, recibiendo a Colombia. Pero asumiendo que Perú gana 1-0 los dos partidos, que es un sí muy grande, porque Perú está en problemas, que Venezuela reciba 8 goles en esos dos partidos, lo cual es virtualmente imposible. Argentina lo va a golear, seguro. Pero si es que pierde contra Colombia, que es un sí muy grande, va a perder 1-0, 2-0 máximo. Así que no seamos ilusos de que ese resultado puede darse. Y aún así, necesitas que Perú gane Montevideo, que ya es otra condición bastante grande. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya en otra ocasión analizaremos el ciclo Ibáñez, los pecados de Ibáñez, si se debe quedar o no, porque muchos hablan de que Ibáñez ha hecho lo simple, pero la verdad, como habían dejado la selección Reynoso y Fossati, hacerlo simple era muy simple, valga la redundancia. No había mucho que pensar. Hablaremos del Fossati, cuáles fueron sus pecados, de Reynoso también, y nos vemos más adelante. Chao.